Buen día, mi nombre es Tenequino Hernández y yo les voy a presentar el siguiente artículo. Las aminas aromáticas heterocíclicas, mejor conocidas como las HCA, estas se producen cuando la carne se cocina a altas temperaturas y se pueden dividir en dos clases, como las pirolíticos, y estas están formadas por las pirólisis de ciertos aminoácidos, como lo son el ácido glutámico y el triptófano, y cuando son a temperaturas superiores a los 200 grados centígrados. Por otro lado, tenemos a las IAA, y estas se forman cuando la carne es cocinada a temperaturas muy bajas, de 150 a 200 grados centígrados, mediante la reacción de Maillard, en la cual se involucran las queratinas y los productos de degradación de Strecker. En esta imagen que presento a continuación, en, en esta podemos observar la activación metabólica de las aminas aromáticas heterocíclicas, y en las cuales está la formación de aductos de ADN. La eliminación de aductos de las aminas aromáticas heterocíclicas, DNA, mediante la reparación por oxidación de nucleótidos. En esta, ya las aminas, como las PH y P, estas son las que inducen lesiones grandes en el ADN, pero principalmente en los residuos de G, y esto lleva a una distorsión de la doble hélice del ADN. El tipo de daño en el ADN, este se reconoce por proteínas, que son los que desencadenan la vía de reparación por escisión de nucleótidos, que son las NER. Un proceso complejo que involucra muchos factores de reparación. La escisión de nucleótidos también participa en la eliminación del fármaco contra el cáncer cisplatino, el carcinógeno químico benzopireno y los aditivos producidos por la radiación ultravioleta. Por el tamaño y propiedades de la distorsión de la hélice, estas lesiones del ADN pueden inhibir tanto la replicación del ADN como la transcripción. Hay dos vías que siguen pasos de reparaciones muy comunes. En la reparación global del genoma se elimina un defecto del genoma, mientras que en la reparación acoplada a la transcripción se activa por un defecto en la cadena de ADN transcrita. Y esto hace que haya una interrupción en la progresión del ARN polimerasa. En esta imagen podemos observar que el GNR es el que inicia con un dímero compuesto por una proteína C de seroderma pigmentoso y una RAD23B. Este reconoce un cambio inducido por el daño en el ADN en la estructura helicoidal del ADN. La XPC RAD23B es la que recluta el complejo del factor de transcripción 2H, que es el que contiene las dos helicasas de XPB y XPD. La TF2H es la que cataliza el desarrollamiento del ADN alrededor de la lesión y es la que, muy dependiente del ATP, forma una burbuja. Esta estructura es la que sirve como un sitio de unión para una XPA y la proteína de replicación A. Es la que forma el complejo antes de la excisión y es responsable de la liberación de la TF2H, y es la que promueve la limitación del ADN monocatenario dañado por la RPA. En el siguiente paso, la XPF es la que se localiza en la lesión del complejo cruzado de reparación por excisión 1.
Estas dos son las que catalizan la escisión de 50 y 30 en las lesiones de ADN y dan como un resultado la liberación de un oligonucleótido que contiene la base dañada de 10.015 de bases. Em, ya al final hay un complejo de proteínas de reparación del rayos X de complemento cruzado 1 y ADN ligasa 3 o una endonucleasa de colgajo 1. Esta es la que restaura el esqueleto de fosfodiéster del ADN y es la que cierra la muesca. La principal evidencia de la eliminación del dependiente del NER. En los adductos HCA-DNA, estos provienen de unos experimentos en vivo en donde los estudios in vitro y de cultivo celular de la reparación inducida por las HCA de los adductos de ADN son muy diferentes y raros. En las in vitro, los adductos de GC8, PH y P son presentes en el dúplex de la deleción. Es, bueno, es decir, que carecen de DC de la cadena de ADN complementaria. Y cuando está la replicación de ADN, durante su proceso, se puede formar un dúplex de la delección si la ADN polimerasa es replicativa, no puede incorporar un adducto que ocupa espacio contra el DNTP, pero continúa con la siguiente base de plantilla cadena abajo. La mutanogenicidad y la carcinogenicidad de los HCA en el intestino grueso. Estos son mutagénicos en varios sistemas de prueba de bacterias y mamíferos, pero los tumores de colon aislados de ratas alimentadas con una dieta específica, en esta presentaron los tumores con APC de tipo salvaje y exhibieron mutaciones en los codones 32 y 34 beta cartenina. Fue este estudio, bueno, más dicho, este experimento fue confirmado en otro en el que el ICR, los ratones recibieron una dosis oral única de 200 miligramos de peso corporal, seguida de la administración del promotor tumoral específico, el colon sulfato de dextrano sódico. Pero los ratones humanizados desarrollaron múltiples tumores colorectales dentro de las 6 este, exposiciones. El norte, compuestos nitrosos, la ocurrencia, activación metabólica y formación de aductos de ADN. Los compuestos nitrosos son los que se forman con una reacción química y sucede entre nitritos o también en los óxidos de nitrógeno y las aminas secundarias. En las nortalquilamidas hay muchas descripciones que fueron por autores diferentes, en las cuales tenemos el de Lihinsky, 1999, que decía que se ven más en las dietas y están muy relacionadas, o se ven con frecuencia en las carnes procesadas, el pescado ahumado, el queso y la cerveza. Besnilian, 2014, que en los alimentos se ven afectados por el proceso de curado, la temperatura y las cantidades de aminas secundarias que están presentes. Farrell y Kaina, 2013. En estas puede surgir de forma endógena en el estómago y en el intestino grueso. Y los aminoácidos no son reabsorbidos y se someten a una descarboxilación bacteriana a las aminas seguida de su nitrosación. Según Kimura, la producción intestinal de NOC no aumenta en presencia en altos niveles de NOC que existen durante la inflamación crónica del epitelio intestinal. Según Yang, 1999, el NOC es formado por N-nitrosaminas y son procancerígenos que requieren activación metabólica por el citocromo P2E1. La
Reparación del daño del ADN por alquilación mediante eliminación directa del daño y reparación por excisión de base. Em, la reparación son las vías más importantes porque están involucradas en la reparación de adultos de ADN alquilados y en el caso de la reversión directa del daño por 0,6-metilguanina ADN metiltransferasa, mejor conocida como la MGMT. Podemos decir que esta reparación por excisión de base es una ruta considerada muy importante porque elimina las principales norteaductos de ADN, metila 2 norte 7-MEG y norte 3-MEA. Estas bases son las que se encuentran dañadas y están reconocidas por el N3 alquiladenina DNA. Em, la mutagenicidad y carcinogenicidad de NOC en el intestino grueso. Las lesiones de MG son muy mutagénicas y cancerígenas porque si no es reparado por la metilguanina metiltransferasa, los aductos de MG se emparejan mal con la timina y este tiene un resultado las mutaciones de transición. Em, También alrededor del 40% de los tumores colorectales esporádicos, esporádicos muestran que hay una inactivación epigenética del GMT por la hipermetilación del promotor y este tiene como resultado una disminución de los niveles de expresión de MGMT. Por otro lado, también tenemos que la ingesta dietética del hierro hemo se correlacionó con un mayor riesgo de cáncer colorectal y las mutaciones de transición oncogénica. El impacto de la reparación del ADN en la dosis respuesta en la formación de CRC. Respuesta a la dosis de mutagenicidad inducida por una NOC y una carcinogenicidad colorectal. Hay un estudio que fue realizado por Doak y sus colaboradores en el cual se pudo observar una respuesta de dosis no lineal en la mutagenicidad en las células linfoblastoides que eran expuestas a unas dosis crecientes de S-Norte 2 agentes alquilantes del metilo y metanosulfonato de etilo y estas inducen unas bases de ADN alquiladas y solo cantidades muy bajas para las MS de productos de alquilación del ADN total. Es por esto que se dieron cuenta de la existencia de un punto de partida, un POD, sin efecto. Esto quiere decir que un umbral de genotoxicidad para ese norte 2 agentes alquilantes. Y se mostró una respuesta de dosis no lineal, lo que les permitió un cálculo de una dosis umbral utilizando un modelo del palo de hockey. Y también hay unos datos que indican un umbral potencial para el S-Norte 1. Hay un trabajo que fue realizado en ratas y estas recibieron unas MS o unas NU que revelaron una dosis respuesta no lineal para ambos carcinógenos reactivos con ADN utilizando un pequeño ensayo de mutación, el cual les permitió la derivación de dosis umbral. Con todo esto, se mostraron una inequívocamente con la reparación del ADN por MGMT, que es de crucial importancia en la defensa contra el inicio del cáncer colorectal. Y esto explica la existencia de un NOL y un umbral en el CCR desencadenado por una NOC. La respuesta de la dosis de carcinogénesis colorectal o hepática inducida por la HCA. El análisis del AMS reveló que hubo un aumento lineal. Esto muy aparte de la dosis y de los niveles de aducto del ADN. Pero también se pudieron detectar unas diferencias a niveles de dosis muy bajas debido a las limitaciones técnicas.
Hay otro estudio, el cual nos dice que la dependencia de la dosis del daño de ADN inducido por las PHIP es en el colon y su asociación con la aparición de focos de criptas aberrantes. Estas son lesiones preneoplásicas. También se evaluó el número de ASF después de la exposición de PHIP durante 16 semanas, pero solo ocurrió una dosis de 50 unidades, mientras que no se observó formación de un ASF en dosis de 10 unidades e inferiores. Em, En los POD son muy derivados para la carcinogenicidad de los HCA en el hígado y el colon, y estas utilizan lesiones precursoras neoplásicas como el criterio de valoración biológico o todos los AIA probados fueron genotóxicos a niveles por debajo del POD sin efecto, pero determinado para la carcinogenicidad. Y esto quiere decir que hay eventos posteriores como la reparación del ADN o la eliminación de células dañadas o iniciadas por muerte celular que pueden explicar la no linealidad observada en hepato. Y también la carcinogénesis de colon, como se discutió en otra investigación. Agradezco su atención. Eso sería todo de mi parte.